Como siempre me da un enorme gusto poderles saludar en esta jornada, iniciando la semana aquí en Horizonte, para decirles que terminó una era tremendamente larga, bueno, desde el punto de vista humano, ¿no? Me estoy refiriendo a la era de los hermanos Castro, de Fidel Castro y de Raúl Castro, cuando en este pasado fin de semana Raúl Castro a los 89 años de edad renuncia a toda posición política dentro del Partido Comunista de Cuba, Partido Comunista Cubano, que le daba no solamente el liderazgo de ese partido político, sino que de hecho tenía en sus manos el liderazgo de la isla, el liderazgo del país, heredado de su hermano Fidel, que después de, bueno, una serie de otros líderes que pudieron haber estado alrededor del régimen de Fidel Castro, pues pesa más, dicen que pesa más la sangre que el aceite, y Raúl Castro se queda con el poder luego de la muerte de su hermano y gobernó, digamos, a veces de frente, a veces tras bambalinas, pero siempre estuvo al frente de el gobierno de Cuba una vez desaparecido su hermano. Con esta decisión de Raúl Castro de renunciar, evidentemente, pues el tiempo acaba con todo, absolutamente con todo. Y la era de Fidel Castro con su hermano Raúl terminó. Vendrán otras etapas que por supuesto implicarán nuevos liderazgos. Esta tentación de hacer mitos enormes de personas ha sido muy rentable para el populismo cubano, que empezó con el asalto al cuartel de Moncada allá en la década de los 50 y que termina este pasado fin de semana con la deflexión de Raúl. Obviamente todo el mundo especula sobre la idea de que Raúl, no obstante la renuncia, de estas cosas que pasan aquí en la mente de las sociedades, ¿no? De todas maneras seguirá gobernando a la isla, aunque, bueno, pues hay veces que las limitaciones de la edad te marcan todo. La última ocasión en la que tuve la oportunidad de estar con Raúl Castro fue en la visita que hiciera el Papa Benedicto a la isla de Cuba, en una misa celebrada en Santiago de Cuba, en un parque nacional ahí en Santiago de Cuba, con unas 250,000 personas. Bueno, ya de aquel tiempo, fíjense de lo que estoy hablando, ya Raúl Castro ya no mostraba la elocuencia ni esta idea parlanchina que tenía, sino que se convirtió paulatinamente, poco a poco, en un hombre cada vez más reservado, cada vez más corto, cada vez menos participativo, cada vez menos cubano y más viejo. Y con esto, insisto, les marco este momento, que creo que es un momento importante, que tal vez desgastado por, ya desde el punto de vista histórico, la pátina del tiempo en la muerte de Fidel, tal vez la muerte política de Raúl no resulte tan espectacular. Para mí sí tiene un sentido el comunicarlo, ya que la era de los Castro termina así. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, confirmó que sí va a aumentar el límite en la cifra de refugiados admitidos este año en Estados Unidos, un día después de recibir críticas de legisladores demócratas por mantener el número históricamente bajo que ya traía el presidente Donald Trump, que era de 15,000 personas al año. Biden archivó un plan anunciando en febrero que a partir de fechas próximas aumentará la cuota de refugiados de 15,000 a 62,500. ¿Por qué tanta precisión? Bueno, no lo sé. Estas cuotas solamente las conocen los que llevan el orden en el ICE y en el Homeland Department y en el Departamento de Estado norteamericano. Pero sí había esta inquietud constante de que se subiera la cuota, y se sube de una manera ostensible. De 15 a 30, pues más que se cuadruplica, ¿no? Estamos hablando de más que se cuadruplica por 2,500, más se cuadruplicaría la cuota. La orden de Biden de seguir limitando las admisiones en 15,000 fue un golpe para los grupos de defensa que querían que el presidente demócrata actuara rápidamente para revertir las políticas de
de refugiados del Partido Republicano. Pero bueno, ya se anunció y la cuota se va para arriba. Estados Unidos se apunta a combatir la corrupción en América Central, origen en gran medida de la creciente afluencia de documentados en la frontera sur de los Estados Unidos. Esto lo comparte Ricardo Zúñiga, que ha sido, desde que empezó la administración Biden, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo del Norte, reportando que avanza en la creación de una fuerza de tareas anticorrupción regional liderada por el Departamento de Justicia y otros socios, que asistirá a gobiernos y a servidores públicos de Centroamérica en su búsqueda no solamente de casos específicos que involucran actos de corrupción, sino de sistemas que ayudan a combatir la impunidad y a prevenir la corrupción. Corrupción va ligada con muchas cosas, va ligada con pobreza, va ligada con segregación, va ligada con estas prácticas gubernamentales en algunos países en las que se deja de observar el Estado de Derecho, la disciplina y la discrecionalidad aplicada con la corrupción es, pues yo creo que uno de los problemas que llevan a los países que sufren de lo que aquí acabo de decir, pues el mal mayor, que es el mal de la impunidad y es el mal de la victimización de los más débiles sobre los más fuertes. Ahí es en donde está el problema y creo que una comisión y muchas comisiones no serán suficientes, no lo creo, para poder inhibir a todo este proceso. Legisladores republicanos de ultraderecha están analizando la creación de un bloque llamado Estados Unidos Primero, que de acuerdo con un documento busca defender las tradiciones anglosajonas y advierte que la inmigración masiva significa un peligro para la identidad propia del país. Matt Gaetz, representante por Florida, dijo que se suma a la iniciativa y que su correligionaria derechista Marjorie Taylor Greene, de Georgia, es la que lo impulsa. Y están formando, fíjense lo que es la ironía de la vida, ¿no? Están formando un caucus republicano. Nada más que la palabra caucus viene de una voz aborigen, indígena, de los pueblos nómadas originarios de los Estados Unidos. El hecho de que se le nombre un caucus a un asunto estrictamente anglosajón se me hace la razón de la sin razón. Es tanto como decir, vamos a ser sajones, pero vamos a ser indios originales de los Estados Unidos con este caucus político formado. Caucus quiere decir la reunión de jefes de tribus, es lo que quiere decir caucus. Estados Unidos y Japón han hecho ya abiertamente una alianza para enfrentar los desafíos que plantea China, según sostiene Joe Biden en rueda de prensa conjunta con Yoshihide Suga, el premier japonés, que es el primer dignatario extranjero que visita de manera física, presencial, ahora con la pandemia hay que hablar así, ¿no? De manera presencial a la Casa Blanca luego de su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos. Yoshihide Suga reitera que ambos países trabajarán juntos para evitar que China cambie por la fuerza el status quo. Reafirmó que el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón enmarca al archipiélago de Senkaku, un territorio que China domina, o trata más bien de dominar, que para ellos se llama Diaoyu, y en donde hay una creciente actividad de Pekín. Esto para Japón significa una amenaza y Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Japón hasta donde tenga que apoyarlo. Suga también prometió que su país hará todo lo posible por contener los contagios del COVID al organizar los Juegos Olímpicos en este año de la manera más segura. Y parece que la manera más segura es no permitir nada más que solamente la presencia de los atletas y sus entrenadores, los equipos básicos de los países para ir a la justa olímpica. Le hablé al presidente de mi determinación de realizar los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Paralímpicos de verano como un símbolo de la unidad global. El presidente Biden una vez me ha expresado su apoyo
a las intenciones japonesas. Fíjense que Anthony Fauci este pasado fin de semana dio un anuncio importante. Luego de las pérdidas multimillonarias que ha tenido la empresa Johnson & Johnson, luego de que su vacuna fuera cancelada, pues resulta que la vacuna otra vez se va a poner en circulación a más tardar este viernes. Vendría otra vez la aplicación de la Johnson & Johnson. Miren, he estado haciendo algunas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y de los 3 millones de muertos que lleva el mundo, esto representa el 0.04% de la población mundial. Esto significa que 1 de cada 2.500 seres humanos en el planeta ha muerto por COVID. 1 por cada 2.500. ¿Es mucho o es poco? Bueno, hay quien todavía sigue pensando que el COVID, no sé si haya sido un virus provocado o haya sido un virus realmente producto de la mutación viral de la que la humanidad toda, flora y fauna toda, estamos sujetos. Nada más que yo no sé si hayamos ya o no estado infectados por COVID. Lo que sí queda clarísimo es que el mundo está infectado de miedo. Porque 1 de cada 2.500 que haya resultado muerto hasta ahora, sobre una población cuya economía, actividad social, política, comunitaria se ha paralizado completamente, habla de que la humanidad, más que COVID, lo que tiene es miedo. No quiero con esto hacer al COVID de lado. Claro que existe el COVID. Lo que habríamos de definir es si el COVID representa una sobrereacción después de su presencia en el mundo cuando se paralizó absolutamente todo. O sea, la pregunta que me queda y que les planteo a ustedes es, yo llevo aquí en Estados Unidos prácticamente viviendo desde el mes de junio del año pasado. De junio del año pasado hasta la fecha, he podido salir a supermercados, a restaurantes, a lugares sin estar vacunado, solamente con previsiones como el cubrebocas y nariz y la sana distancia. Vamos a pensar. Sí, claro, un mayor confinamiento, sí, pero mis actividades, digamos, mi labor, mi trabajo, ha sido constante. Me pregunto si esto también podría haber sido constante en otras actividades que se paralizaron, ya que habría que hacer un sopesamiento entre los pros y los contras de tanto extremo que nos ha llevado a tanto miedo. La mitad de todos los adultos ya han recibido hasta ahora al menos una inyección de la vacuna en contra del COVID, según informan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Dicen que esto marca otro hito en la campaña de vacunación más grande en la historia, pero queda mucho trabajo para convencer a los escépticos, que esa es la parte que queda, y por eso hablo del miedo, a que se inoculen o no. Dicen que casi 130 millones de personas de 18 años o más recibieron al menos una dosis de una vacuna o el 50.4% de la población adulta total. Subrayan que casi 84 millones de adultos, equivalente al 32.5% de la población, han sido completamente vacunados, completamente. Y esto te habla de que la marca ha superado ya el 50% de los adultos en todo Estados Unidos que ya han sido vacunados. Y alguna otra cifra, el número de muertos por coronavirus supera los 3 millones, según en el mundo, según los datos compilados por la Universidad de Johns Hopkins, que cree que los números reales son significativamente mayores. Vamos a pensar que fueran del doble, que no fueran de 3, que fueran de 6. Esto querría decir que estaremos hablando de una población que estaría siendo infectada
en el 0.08% del total de los seres humanos. Significaría que uno de cada 1.250 seres humanos habría muerto por COVID. Esto nos habla de cifras que siguen siendo todavía muy lejanas a esta evaluación. Insisto, no quiero minimizar a la pandemia, pero en lo más mínimo. Lo que quiero tratar de poner como emblemático, como ejemplo, es podríamos haber enfrentado esto de otra manera. Lo podríamos haber hecho. Yo pienso personalmente que sí. La pandemia está en camino de alcanzar su mayor pico de infecciones registrado hasta ahora, al menos que la curva se doblegue rápidamente, según dice Tedros Adhanom Ghebreyesus. La máxima autoridad sanitaria opinó que algunas razones son la rápida propagación de variantes del COVID, que hacen a este virus más contagioso, que la gente haya empezado nuevamente a mezclarse, el levantamiento prematuro de algunas restricciones destinadas a controlar la propagación, la falta de medidas higiénicas para, digamos, estar libres de cualquier acechanza que pudiera representar un mayor potencial o peligro para ser así infectados. También decir que el Papa reapareció este domingo en la tradicional ventana del Palacio Apostólico que da sobre la Plaza de San Pedro para pronunciar en público su plegaria semanal que desde el pasado 21 de marzo había sido transmitida desde la biblioteca por las restricciones del COVID. Debo confiarles una cosa, extrañaba la plaza. Cuando tenía que orar en la biblioteca no estaba contento. Gracias a Dios, gracias a ustedes por su presencia. El pontífice expresó su preocupación por el aumento de actividades militares en Ucrania, donde Rusia es acusada de desplegar numerosas tropas en Crimea, península anexada en 2014, y en la frontera con nuevos combates que casi habían terminado con la tregua del verano del 2020. Esta es parte de la información que les podemos compartir en este horizonte de noticias, esperando que la semana que corre sea una de muchos logros, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de optimismo para todos ustedes. Transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en 7 países del continente americano. Soy Pedro Ferriz de Con y les invito en unos minutos más estemos juntos en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo desde los Estados Unidos.